Es un comienzo. Después de revisar el reloj en su muñeca ante el sonido de una sirena desde lejos, Li Wan respiró hondo para calmar su tensión. Después de verificar la dirección del valle donde las rocas sobresalen aquí y allá a través de la tierra plana, se sentó donde quería estar y deshizo su equipaje. La bolsa debería contener todos los artículos necesarios, pero necesitaba verificar. Dependiendo del grado de necesidad, puse las cosas importantes arriba para poder sacarlas inmediatamente en caso de necesidad, y moví las otras cosas abajo para organizarlas rápidamente. Después de atar la cuerda alrededor de la cintura con la linterna, lo siguiente fue agua y comida. El agua era especialmente importante. Siempre puedes conseguir agua del valle por el que has pasado, pero si nada cerca, te descubrirán de inmediato. Necesitas asegurar tantos lugares con agua como sea posible. Mientras miraba el mapa en la bolsa y dibujaba una simulación aproximada en mi cabeza, mis pensamientos cambiaron a César. ¿Cómo luchará el hombre? Inmediatamente, las palabras de Dimitri volvieron a la vida y sus nervios se tensaron. Dije que había sido entrenado para esto desde que era un niño. Le dio a Li Wan un consejo que no funcionó, y hábilmente seleccionó el arma que iba a usar y se retiró rápidamente. Como si ya tuviera todo en la cabeza sobre qué usar. Un arma familiar para César. Recordé su rostro sonriente mientras cortaba los tomates lo suficientemente delgados como para que se vieran. La gente puede cortar así. Al recordar las palabras de César, Lee Won estaba seguro de una cosa. Manejar un cuchillo sería mucho mejor. Entonces, por supuesto, debe haber traído un cuchillo, y al menos 2 o más. El arma que uso con más frecuencia es la Glock, así que supongo que la elegí. Cuando recordó el arma que le había perforado el estómago, salió una palabrota en voz baja. En ese caso, podría volarme la cabeza o el estómago sin dudarlo. Con esa maldita Glock, como entonces. Se agarró al estómago palpitante de nuevo y entrecerró los ojos. Yo también sufrí mucho. Comienza burlándose de los errores de Li Wan y ocasionalmente amenaza, secuestra y dispara. A medida que los recuerdos del pasado se desplegaban como un panorama, se reavivó el espíritu de lucha. El hombre estaba mirando a Li Wan. Demostrar el Li Wan estaba decidido y rápidamente captó el terreno. Estaba atento a su entorno, incluso mientras concentraba su mente, escaneaba el mapa y lo grababa cuidadosamente en su mente por si acaso. El canto ocasional de los pájaros cantaba en voz baja entre los árboles gruesos. Puedes verlo. Cuando Dimitri entró en el camión, el hombre que operaba la máquina asintió, mirando el monitor. Sí, tanto el zar como el abogado han sido identificados. Dimitri, quien notó que los puntos rojos y azules parpadeaban desde la distancia, señaló uno de ellos. ¿Es este el zar? Así es. A este ritmo, creo que nos veremos pronto. Dimitri comprobó la distancia en el monitor con ojos delgados. Si fuera César a esa distancia, podría seguirlo ahora mismo y terminar todo en solo 10 minutos. Pero no lo hará. Dimitri pensó insatisfecho. Me pregunté si César revelaría sus verdaderos colores, pero dijo, lo haré con moderación. Conocía la palabra, moderadamente, en primer lugar. Pensé que, si aceptaba el partido, lo haría bien. Luego muere el abogado y me emociono. No podía dejar pasar esta oportunidad. Si César no usa su mano, no hay nada que pueda hacer. Tienes que escribirlo tú mismo. La pregunta era cómo hacerlo sin el conocimiento de César. Por supuesto, si lo supiéramos de antemano, César interferiría y el plan fracasaría. Necesito tener éxito de alguna manera. Después de la muerte, por mucho que sea César, no habrá salida. Si el abogado muere a manos del zar. Dimitri entrecerró los ojos. Solo pensar en eso hizo que mi corazón latiera como si estuviera a punto de explotar. Será el espectáculo más agradable de ver. En un instante, Li Wan abrió los ojos con sorpresa. Por un momento no supo dónde estaba. El recuerdo volvió solo después de que hubieran pasado unos segundos. Habiendo encontrado un escondite el día anterior, se desplomó en un saco de dormir en una posición incómoda y se fue a dormir. Cuando revisé el último paisaje que vi antes de irme a dormir, al mismo tiempo, un dolor doloroso se extendió por todo mi cuerpo. En ese momento, un pequeño pitido sonó desde su cintura y se dio cuenta de la identidad del objeto que lo despertó de su sueño. Saqué la radio que colgaba pesadamente de mi cintura y encendí el interruptor, y después de una breve pausa, salió una voz. Li Wan, ¿estás ahí? Admirando profundamente la calidad del sonido entregado más claramente de lo esperado, abrió la boca. Puedo escucharte, o ver. Después de una breve pausa, César habló de nuevo. ¿Dónde? De repente se me ocurrió una regla. Ante la repentina voz baja, Li Wan contuvo la respiración sin darse cuenta. ¿Es esta la pregunta de hoy? Di lo primero. Cuando se retiró sin querer, hizo una pausa y respondió desde el otro lado. P32. Rápidamente abrí el mapa y verifiqué la ubicación. Era un lugar bastante alejado de donde estaba Lee Won. Suspiró y abrió la boca. Soy ahí 15.
Era inútil deambular por este amplio lugar, esperando que los atraparan, sin conocer la ubicación del otro. Revelarse de esta manera una vez al día hará que el juego sea más resistente. Todavía no podía entender por qué esta conversación tomó 5 minutos. Lee Wan volvió a abrir la boca. ¿Vas a concentrarte en el ataque?, preguntó después de una breve pausa en el inevitable silencio de la conversación por el walkie-talkie. ¿No se ha excedido el número de preguntas? En lugar de estar disgustado o desconcertado, Lee Wan respondió la pregunta como si fuera interesante, quitándose la chimenea. Nunca hice una pregunta antes. Nuevamente, después de una breve pausa, César habló con una voz llena de risa. Me golpearon. Lee Wan lo ignoró y volvió a preguntar. ¿Respuesta? La voz de César llegó por la radio. Planeo jugar a la defensiva hoy. Fue una respuesta inesperada, pero Lee Wan decidió omitirla. Tal vez estén cavando una trampa y esperando a que me atrapen. O tal vez decidió observar la situación por ahora. Recordando varias expectativas, Lee Wan lo saludó brevemente. Entonces, justo cuando estaba a punto de colgar la radio, César habló de repente. Sí. Una de mis respuestas fue una mentira. A Lee Wan, quien hizo una pausa por un momento, agregó en voz baja. Una pregunta, una verdad. Desafortunadamente, la radio se cortó primero. Lee Wan parpadeó avergonzado. Que tropieza y tropieza por sus propias maquinaciones. Con retraso, Lee Wan recordó el hecho de que el lobo también es un símbolo de maldad y astucia. Fue malo para mí usar un truco superficial contra ese hombre. Pensé que hice algo mal, pero ya era agua derramada. De todos modos, no había nada en contra de las reglas. Porque la regla básica es que solo hay una respuesta veraz para cada pregunta. La pregunta era cuál respondió honestamente. Lee Wan miró el mapa y decidió que era lo primero. Además de ser una pregunta aleatoria, César dijo que excedió el número de preguntas en la siguiente pregunta. Si es así, la primera respuesta debe haber sido verdadera y la segunda respuesta debe haber sido una mentira. Si el propósito era distraerte por un momento, lo lograste. Lee Wan miró tranquilamente el mapa y señaló el área que dijo que estaba allí. Ahora tenemos que averiguar a dónde va César. Si te enfocas en la defensa, la dirección en la que quieres moverte es. Miró rápidamente el mapa, asintió y se puso de pie. Hay un dicho que dice que la mejor defensa es el ataque. Lee Wan cargó su mochila y comenzó a caminar. César tampoco sabe si atacará o defenderá, pero aún no ha hecho ningún plan. Pase lo que pase, Lee Wan decidió intentarlo primero. Si solo toca la calculadora en su cabeza, todos son conjeturas. Siempre ha creído de esa manera. Solo es cierto si lo ves con tus propios ojos. César estaba observando la figura de Lee Wan alejarse a un ritmo rápido desde la distancia. A esta distancia, es fácil matar a un oponente. Todo lo que tienes que hacer es sacar tu arma y disparar. Lee Wan morirá sin saber el idioma inglés. Habría sido si fuera normal. César sonrió involuntariamente. Si Dimitri hubiera visto esa cara, habría saltado y gritado. Era impensable que César sonriera o se riera. Pero los labios de César se aflojaron suavemente. Sin siquiera darme cuenta. Estuvo allí toda la noche, pero Lee Wan no se dio cuenta. Y mirando la dirección en la que estaba listo para moverse, no parecía pensar que las coordenadas en las palabras de César fueran falsas. De todos modos, no importaba. Como le dije a Lee Wan, una era la verdad. Hoy solo estaremos defendiendo. En ese momento, la voz de Dimitri llegó a través del walkie-talkie. ¿Qué estás haciendo? Dispáralo de inmediato, ¿puedes terminarlo? Como era de esperar, parecía estar siguiendo de cerca las posiciones de César y Lee Wan. No en vano, César respondió con indiferencia. Te lo dije, lo haré con moderación. Antes de que Dimitri pudiera decir algo más, César lo interrumpió. No será lo que esperas, Dimitri. Siguió una voz tranquila. Porque no tengo intención de pelear seriamente con él. Al no escuchar más, César colgó la radio. Movió su cuerpo y corrió como si volara sobre el terreno escarpado. Después de un tiempo, inmediatamente se encontró con Lee Wan. Grabar al agua fuerte. Una sonrisa salió involuntariamente al ver a Lee Wan, quien de repente estornudó y sacudió los hombros. César solo lo miró, quien olió, se frotó la nariz y comenzó a caminar de nuevo. Todavía con una sonrisa en los labios. Después de caminar durante mucho tiempo siguiendo los pasos de César, Lee Wan terminó pasando el día en vano. Después de comprobar los alrededores que se oscurecían más rápidamente debido al espeso bosque, salió de la llanura y subió para ocupar un área aún más alta. El poder se duplica, pero es más ventajoso porque se amplía el campo de visión. Desearía que hubiera. Finalmente encontré un árbol que es fácil de trepar y tiene muchas ramas. Sería difícil distinguirlos desde la distancia. Una vez sacó la cuerda,
Se la ató a la cintura y trepó al árbol. El árbol con anchas columnas era lo suficientemente grueso y grande como para decir su edad por sí mismo. Parecía que podía dormir en un árbol y vivir por un tiempo. Estuvo bien. Lee Won siguió subiendo y subiendo con entusiasmo. Después de alcanzar la altura que quería, miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro de admiración. Una espesa niebla estaba debajo de sus pies, y su visión estaba muy abierta y podía ver a lo lejos. Incluso había un cuartel en la distancia, posiblemente con los guardias de Dmitrina. Incluso aseguramos la ubicación de una pequeña cabaña utilizada en caso de emergencia en el lado opuesto. A este ritmo, parecía un poco exagerado ver a Seúl. Satisfecho, Lee Won sacó rápidamente una brújula y comprobó la dirección. Mirando hacia atrás en la dirección donde había desaparecido César, todavía era difícil saberlo debido a la niebla. Mañana se despejará la niebla. Lee Won pensó y revisó el equipo. Primero durmamos en el árbol, por si acaso. Si es César, hay una alta probabilidad de que regrese aquí. Entonces esperaré aquí. Lee Won, quien dibujó una simulación de ataque al examinar la ubicación y el movimiento de las ramas circundantes, ató el cuerpo y las ramas gruesas con fuerza para que no se cayera del árbol. Después, Lee Won suspiró y apoyó la cabeza contra el árbol. El tiempo de espera siempre es largo y aburrido. Cuando encontrará a Lee Won, ven rápido. ¿Alguna vez has esperado con tanta ansiedad a alguien más? Lee Won contuvo la respiración y miró a lo lejos a través de la espesa niebla. El tiempo de espera fue tedioso y largo. Un momento de alivio encontrado en la tensión pronto hizo que Lee Won se derrumbara. Es seguro en los árboles. Este pensamiento puede haberlo distraído sin darse cuenta. Mientras esperaba que apareciera César, se durmió poco a poco y cayó en un sueño profundo. Mientras me estaba quedando dormido por un rato, sentí calor con un sonido débil. ¿Qué? Incluso la bestia pasó. Lee Won tembló espontáneamente ante la cálida sensación que se sintió en el aire. Una sonrisa apareció rápidamente en su rostro. Algo suave tocó sus labios. Se humedeció los labios involuntariamente. César sonrió brevemente mientras miraba a Lee Won, que se había quedado dormido de nuevo con la compresa caliente en los brazos. Subió sin cuerda, y cuando descendió, trepó al árbol y desapareció sin hacer ruido. ¿Qué estáis haciendo, hijos? Dimitri sintió que le hervía el estómago y miró el monitor. Me pregunté si los 2 puntos apenas se superponían, pero luego cayeron. Si no lo vas a hacer, no lo empieces en primer lugar, o si lo vas a hacer, hazlo bien. No vienes hasta aquí para tener una relación romántica. Jimmy apretó los puños y los abrió con ira. Ten paciencia, ten paciencia. Porque es solo el comienzo. Suprimiendo desesperadamente la creciente presión arterial, se golpeó lo más fríamente posible. No puedes hacer eso, porque estás jugando. Además, ¿hay alguna otra palabra que no le venga tanto al zar? Si es así. Dimitri pensó mientras miraba hacia atrás a las innumerables armas cargadas en el camión. Prefiero volar el bosque que verlo. Lee Won se despertó oliendo su nariz por el olor a madera húmeda. Después de parpadear, se dio cuenta de la realidad demasiado tarde y se sentó. Casi se cae, pero afortunadamente se evitó el accidente porque me había atado el cuerpo con fuerza el día anterior. Una realidad que no era diferente del último paisaje que vi estaba frente a mis ojos. Parecía que él mismo era bastante aburrido para poder desmoronarse así en un entorno así. Sintiéndose amargado en su corazón, dejó de pasarse la mano por el cabello. La primera compresa caliente que vi estaba fría en mis brazos. ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí? Lee Won parpadeó sin comprender. Para guardar el paquete caliente, no lo saqué el día anterior. Pero, ¿por qué está aquí? Ahora que lo pienso. Hacía un calor extraño. Esperaba despertarme con frío al amanecer, pero dormí demasiado. Todavía estaba tibio cuando toqué la compresa caliente por si acaso. Solo hay una persona que hará esto. César. La boca de Lee Won estaba abierta porque era ridículo. Miró alrededor de la compresa caliente con un estado de ánimo increíble y encontró las letras que quedaron atrás. Cuidado con el frío. Eran 2 palabras simples, pero estaba claro que César era el culpable. Si no fuera por él, quien se subiría a un árbol como este, le pondría una compresa caliente e incluso le dejaría estas palabras. ¿Por qué un enemigo vendría hasta aquí mientras yo dormía y les daría algo como esto? Qué acto tan atrevido y relajado. Por otro lado, Lee Won estaba miserable. Es absurdo que se durmiera tan profundamente que ni siquiera supiera que César había estado allí. Si no hubiera sido por él, todo habría terminado ahora. Cuando pienso en ello, las rabietas eran intensas. Ser descuidado es malo en primer lugar, pero no. Pude evitar lastimar mi autoestima. Mientras organizaba mi equipaje violentamente, escuché un pitido del walkie-talkie. No me gusta mucho, pero tenía que hacerlo. Por supuesto, era César. Parece que sucedió.
Bueno. Era difícil fingir estar tranquilo porque estaba enojado y avergonzado, pero de alguna manera Li Wan fingió ser indiferente. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Ya sea que conociera o no el corazón de Li Wan, César abrió la boca como de costumbre. Preguntó con una voz llena de risa. ¿No te resfriaste? Para nada. La respuesta fue demasiado rápida. Li Wan agregó inmediatamente para ocultar su vergüenza. ¿Es mi turno? ¿Dónde estás ahora? Seré honesto esta vez. Fue un arrepentimiento tardío, pero Li Wan esperó una respuesta, lamentando haber usado un truco tonto el día anterior. César abrió la boca. ¿Una pregunta? Bueno. Cuando respondí rápidamente, él también me dio una respuesta de inmediato. A15. Eran las coordenadas donde estaba Li Wan el día anterior. Me sentí como si estuviera siendo objeto de burlas. ¿Me estás diciendo que vuelva por donde vine? Li Wan dijo que su mente era complicada, pero una vez que lo entendió, cortó la comunicación. ¿Por qué diablos estás ahí? Dijiste defensa, entonces, por supuesto, deberíamos haber ido en una dirección completamente diferente. ¿Qué opinas? De repente, Li Wan torció la frente. Me equivoqué de pregunta. La iluminación siempre llega tarde. Pensando que era un desastre, amarró violentamente las correas de su mochila. Después de otro día sin muchos ingresos, Li Wan instaló una trampa explosiva y se estableció. No fue mi intención causar lesiones graves. Era simplemente una trampa con el propósito de llamar la atención o tambalearse. Atado con pequeños petardos, sacó su saco de dormir y se dispuso a descansar. Era un bosque mucho más grande de lo que esperaba. Después de caminar y caminar todo el día, solo recorrí una pequeña parte del campamento. Al mismo tiempo, Li Wan pensó mientras usaba la situación de niebla para hacer fuego y hervir sopa. Extraño. Una vez vi a un hombre comiendo una serpiente viva en un drama. Era un escenario en el que tenía que comer cualquier cosa porque tenía hambre mientras deambulaba por el bosque, pero primero pensé en qué hacer si había un parásito, en lugar de admirar el arduo trabajo del actor mientras lo miraba. Sigue siendo lo mismo, pero había algo que no entendía. ¿Son los juegos de supervivencia realmente tan generosos? Frunció el ceño, revolviendo con una cuchara para evitar que el suelo se pegara. No tenía idea de dónde había ido el juego de ritmo rápido y adrenalina que había imaginado. ¿Cuál es el significado de esta sensación de ocio como si saliera de un campamento? Durante estos últimos años, ni siquiera había visto la sombra de César. Revelan sus coordenadas y se siguen, pero ¿cómo no ser vistos así? Li Wan pensó mientras fruncía el ceño. A menos que lo evites intencionalmente, ¿no deberías haberlo rascado al menos? Dado que es una sala de juegos que se construyó de todos modos, no imaginé la sensación de urgencia de comer serpientes vivas, pero, aún así, ¿no es demasiado lento? Había tanta tensión que Li Wan no podía decir si estaba solo en el campamento o simplemente dando un paseo porque estaba aburrido. Sería perfecto si solo asáramos malvaviscos aquí. Li Wan, que miró las ramas secas con un crujido, estaba seguro. Hay algo. Dejando a un lado los enloquecedores elogios de Dimitri, era difícil imaginar que César, quien había dicho que había experimentado esto con su propia boca desde que era un niño, pasaría 2 días sin moverse así. En este momento, está desesperado por encontrarlo en este momento, así que no importa cuán grande sea el sitio, ¿cómo no puede verlo tan lejos? Si él también estaba tratando de encontrarme, debe haber pisado la trampa explosiva al menos una vez. Aunque el lugar era espacioso, era extraño que no se pudiera ver tanto. Con solo mirar el mapa, la ruta es obvia. Más bien, se sentía como si sus acciones estuvieran evitando desesperadamente esta. Mirándolos uno por uno, no había una o dos cosas extrañas. Li Wan nunca antes había pisado la trampa explosiva. En el mejor de los casos, se trataba de hacer un pequeño agujero y hacer que tus pies resbalaran y cayeran. No esperaba que los rastros de las personas que había visitado antes se hubieran limpiado tanto. Al recordar la mala impresión del gerente, Li Wan levantó las cejas. Una conclusión molesta, pero tal vez eso es todo. Reflexionó mientras comía la sopa caliente. Si ese es realmente el caso. En ese momento, sonó la señal de radio. Li Wan lo miró sin decir una palabra y extendió la mano. Li Wan respondió con indiferencia a la única voz que podía escuchar a través de la radio que sostenía. Estoy escuchando. Después de lanzar la primera pregunta sin sentido, Li Wan decidió no usar más en su contra. Es mejor lanzarlo directamente y obtener una respuesta justa. 5 minutos al día, solo había una pregunta. ¿Qué tan efectivo puede ser con eso? Habiéndose dado cuenta de 2 errores, cambió su estrategia para descifrar al oponente y renunció a la oportunidad de golpear primero. Hazlo primero. Li Wan hablaba en serio, pero el lado de César todavía parecía tener la intención de jugar un juego tonto contra él. ¿Qué estás pensando ahora?
Lee Won respondió rápidamente a la voz lánguida. Pensando en cómo atraparte. A falta de una respuesta por un momento, añadió insignificantemente. También estoy pensando en dónde disparar si me atrapan. Estoy emocionado. Con una pequeña sonrisa, César susurró. ¿Me besarás antes de que te mate? Estaba claro para seducir, pero Lee Wan no pasó. He decidido golpear la barbilla ahora. Oh, sin piedad. Suspiró como si realmente lo lamentara. Escuchar el grito de clemencia de la mafia fue aterrador. Lee Won ignora la pregunta y elige la pregunta. ¿Ustedes? César preguntó en voz baja. ¿Una pregunta? Bueno. No soy tan estúpido como para usar el mismo truco 2 veces. Sabiendo que César también se estaba burlando de él a la ligera, Lee Wan continuó hablando sin rodeos. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy en la radio contigo, esperándote, pensando que te dispararé en la cara si dices algo así, respondió César. Estoy en la radio contigo en este momento y me masturbaré después de colgar. Quería alinearlo con algo más que la cara. Lee Won dijo sin rodeos. Que la pases bien. Estaba a punto de cortar la radio, pero César me interrumpió de repente. ¿Recuerdas cuál era mi nombre? ¿De qué estás hablando, de repente? Cuando le hice una pregunta involuntariamente, respondió con indiferencia. Siempre digo tú, pero nunca lo llamé apropiadamente. ¿Era qué? No recuerdo muy bien, pero si es la otra persona, probablemente sea así. Pensando que no era. Gran cosa, Lee Wan simplemente respondió. César, ¿estás bien? Sentí un tipo de vacío diferente al vacío típico de las conversaciones por radio. Llámame de nuevo. Lee Won respondió dócilmente a la solicitud tranquila. César. Bajo. Una respiración inusualmente profunda se podía escuchar desde el otro lado. Cuando sentí una sensación extraña, de repente escuché un sonido como un suspiro. Hecho. Entonces vamos. Después de un breve saludo, la radio se cortó. Lee Won parpadeó, desconcertado por un momento. El aliento que acababa de escuchar nunca me resultó extraño. Con suerte eso que pasa, niño. Frunció el ceño unos segundos después y lo dejó salir, pero dejó de pensar en ello por más tiempo. Por supuesto, nunca fue porque un espeluznante escalofrío le recorrió la espalda. Después de una comida rápida, miré a mi alrededor, pero la niebla no daba señales de disiparse. Era peligroso vagar por el bosque en estas circunstancias. Me puse nervioso pensando en pasar otro día así. Lee Wan apoyó la espalda en el saco de dormir enrollado, sumido en sus pensamientos. Mientras reflexionaba sobre la conversación que tuve con César uno por uno, sucedió algo extraño. Tuve la sensación de que César estaba extrañamente fuera de foco. Al principio, pensé que era porque estaba acostumbrado a este tipo de juegos. Pero de alguna manera ese no parece ser el caso. Entonces, ¿cuál es la razón? Uno por uno, Lee Wan revisó la conversación con él. La conversación dura solo 5 minutos al día, pero esa es la única forma de obtener información. De repente, Lee Wan recordó que su voz era sorprendentemente clara. Cuando hay niebla como esta, la frecuencia se puede sacudir un poco, pero la voz se ha escuchado claramente desde el primer día hasta ahora. Simplemente pensé que una radio sería buena, pero después de caminar durante los últimos 2 días, pensé que no importaba cuán buena fuera una radio, era demasiado. Quizás. Lee Wan entrecerró los ojos. Tal vez la razón por la que no pude encontrar ningún rastro de ese tipo. Frente a él, un árbol mojado por la niebla ardía con fuerza con el sonido del agua salpicando. César derramó su agua potable sobre la leña en llamas. Las cenizas negras se calmaron con un sonido apagado y las llamas desaparecieron por completo. Pude encender un fuego hoy debido a la niebla, pero por el contrario no hizo nada. Esto se debe a que el terreno es bastante accidentado y, a menudo, existe el riesgo de muerte si pisas con el pie equivocado. Ian también tuvo poco movimiento hoy. César dejó de perseguirlo temprano. En este tipo de clima, Lee Won no se cedería y acumularía energía. Para los principiantes, este terreno difícil agota rápidamente la resistencia. Debería haber descansado un poco hoy, así que hagámoslo con moderación mañana y terminémoslo. César, perdido en sus pensamientos, sonrió involuntariamente. Ya varias veces, Lee Wan aparecía y desaparecía dentro de su rango. No lo sabía en absoluto, pero si César se hubiera comido el sabor, este juego sin sentido habría terminado antes. Sin embargo, César estaba disfrutando este juego por una razón diferente a la de Lee Wan. Es como un gato que juega con un ratón, lo suelta, lo persigue, lo encuentra y lo pierde de vista una y otra vez. Si Dimitri lo supiera, echaría espuma por la boca. Era hora de volver a reír. Un olor extraño se mezcló a través de la niebla.
César instintivamente sacó una Glock familiar. La razón por la que no apretó el gatillo fue porque se había rascado la cabeza por el hecho de que solo había una persona en esta habitación además de él. Apareció de repente. Un hombre apareció de la nada como si saltara de la niebla y de repente atacó a César. Justo cuando César se volvió hacia atrás, un sonido sordo resonó en el bosque silencioso. ¡Fuera! César frunció el ceño y dejó escapar una breve exclamación. Casi tuve una conmoción cerebral. César sonrió mientras miraba a Li Wan, que estaba sentado encima de él, pero no lo hizo. En cambio, solo estaba mirando a César con las cejas levantadas como si estuviera molesto. Si disparas así, pierdes. Un Colt estaba en la mano de Lee Won. César vio esto y dijo algo que no encajaba con la situación. Esta pistola no te conviene. ¿Algo más así? Beretta, por ejemplo. En lugar de responder, Lee Wan giró ligeramente el arma en su mano, agarró el cañón y cortó su cabeza sin piedad con su agarre. Esta vez no hubo sonido. En respuesta, Lee Wan notó que, a diferencia de antes, esta vez estaba realmente dolorido. ¿Eres así ahora? Bueno. César respondió de mala gana, como si todavía fuera absurdo. Después de una breve conmoción, pronto volvió a su forma habitual. ¿Cómo me encontraste? Lee Wan dijo mientras todavía estaba sentado en su pecho, apuntándolo con el arma. ¿Tenías alguna confianza en que no te notarían? Ojalá estuviera a solo 20 minutos de distancia. Aún así, César se encogió de hombros con indiferencia. Pensé que lo averiguarías mañana. Lee Wan entrecerró los ojos. Por supuesto, porque ibas a aparecer frente a mí, ¿verdad? César respondió con una breve sonrisa. Levantó la mano, el corazón de Lee Wan se aceleró con los dedos que acariciaron suavemente sus mejillas, pero no lo mostró en su rostro. Solo deseaba que la espalda baja, que no tenía nada que ver con el sexo opuesto, no reaccionara. ¿Cómo supiste? Preguntó César en un susurro tentador. Lee Wan respondió dócilmente con una cara inexpresiva. ¿Siempre has estado cerca de mí? Si no, no hay manera de que no pueda pasar desapercibido así. Además, si fuera sincero, te habrías visto al menos una vez, pero no hubo tal coincidencia. No tiene ningún sentido, a menos que me hayas evitado deliberadamente o me hayas seguido desde la distancia. César se rió brevemente. Como si fuera inesperado. Me golpearon. Fui yo quien sufrió, Lee Wan pensó en su corazón. Esto fue como si se confirmara que César no lo había capturado intencionalmente. Si no, ¿cómo puedes ser tan despreocupado? Además, me siguió y no hizo nada. Lee Wan se mordió el labio. En ese momento, es posible que me haya masturbado mientras me miraba desde un lugar no muy lejano. Su estómago se revolvió cuando pensó que este hombre lo había despreciado nuevamente. César abrió la boca, sin saber cómo se sentía Lee Wan. ¿Entonces el juego ha terminado ahora? ¿Por qué ganaste? Fue cuando César habló y estaba a punto de acariciar la mejilla de Ji Won. De repente, Lee Won lo tiró violentamente. ¿Estás bromeando ahora? César hizo una pausa ante los comentarios de tono bajo. Pronto notó que Lee Wan estaba enojado. Como prueba, también se encogió de hombros ante la mano extendida de César. César, que hasta entonces había estado rebosante de ocio, se detuvo. Para César, que no dijo nada, Lee Wan terminó sus palabras con los ojos muy abiertos con arrogancia. Ni siquiera tengo ganas de tomarte de la mano en este momento. César preguntó en voz baja a la voz fría. ¿Por qué? Lee Wan sonrió. Porque no estoy nervioso en absoluto. César guardó silencio. Lee Wan lo miró y continuó. No eres atractivo en absoluto, y ni siquiera puedes tener una. Los dos se miraron en silencio. Lee Won, que había estado tan callado durante un rato, se inclinó lentamente. Sus rostros se acercaron y él se detuvo, lo suficientemente cerca como para tocarse el aliento. César. César se detuvo ante la suave voz que llamaba su nombre. Lee Wan lo miró con la mirada baja y abrió los labios. Hazme emocionar, vuélveme loco. Susurró en voz baja mezclada con la respiración. Entonces te lameré hasta los dedos de los pies. Se puso de pie, haciendo contacto visual. Hasta entonces, César no había hablado. Pero Lee Wan sabía mejor que él mismo que estaba emocionado. Me debes. Lee Wan dijo después de unos segundos de silencio a propósito. No olvides que te salvé ahora. Después de apuñalar el Colt manchado de sangre en su cintura, el Colt ensangrentado que había golpeado la cabeza de César, abrió la boca. Entonces, ¿empezamos de nuevo? En lugar de responder, César sonrió levemente. Cuando Lee Wan se puso de pie, solo entonces César se levantó. Lee Wan, que había estado esperando que se sacudiera el polvo, preguntó. ¿Desde cuándo? Respondió César. Dame 10 segundos. Mientras tanto, huye tan lejos como puedas.
Después de contar con precisión, un brillo rojo brilló en sus ojos, el primero que había visto. Te atraparé y te violaré. Inmediatamente, César contó y Lee Won comenzó a correr. Es real corriendo con todas sus fuerzas, pensó Lee Won. Esta vez es muy, muy real. Ese hombre apuntará seriamente a mi cuello. Harán todo lo posible para matarme. Por supuesto que era lo que esperaba. Si esa no fuera la intención, no habría forma de encontrarlo a propósito y provocarlo así. Finalmente, el juego comienza. Sentí que ahora sabía lo que era la sangre hirviendo. La adrenalina sube y el pulso se dispara. Lee Won recorrió el mapa que había recordado en su cabeza. Por supuesto, esa era la ruta que ya había planeado antes de venir aquí. Oye. Dimitri, que estaba mirando la pantalla, dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Esto finalmente está comenzando? Los puntos que se habían fusionado por un momento comenzaron a desvanecerse en un instante. Lee Won corre y César espera. La razón es obvia. El ingenioso Lee Won debe haber encontrado a César y lo instó a hacerlo bien. No sé qué le dieron de comer, pero ahora César parecía estar serio. Como evidencia, el punto que se había detenido por un tiempo comenzó a moverse tras él. Otro punto a una velocidad aterradora. Ahora, muéstrame el programa que has estado esperando. Dimitri sintió un hormigueo en las yemas de los dedos y jugueteó con el cuchillo. Mátame, César. Atrapa a ese abogado, mátalo, córtale cada trozo de carne y tira el arma. Lee Won inhaló y dejó de caminar. Una vez que vienes aquí, te sientes seguro. Pasaron la trampa innumerables veces en su camino, pero nunca escucharon un sonido. Si César lo hubiera seguido, al menos 3 petardos habrían estallado. Convencido de que había estado lo suficientemente desconectado de él, Lee Won se apoyó contra un árbol y contuvo el aliento. ¿Hasta qué punto será sincero César? Lee Won sintió curiosidad y no quería saber al mismo tiempo. En cualquier caso, la situación es ahora como él originalmente pretendía que fuera. Ahora la verdadera carrera ha comenzado. Por un momento, Lee Won dudó de sus ojos. Con el débil sonido de pasos como el sonido de las hojas al viento, algo pasó frente a mis ojos. Parpadeó en blanco por un momento, luego inmediatamente se congeló ante el disparo dirigido a su frente. César estaba parado solo unos metros más adelante. A diferencia de sí mismo, miró a Lee Won, sin siquiera jadear por una respiración áspera. Después de que pasó un tiempo desde que sus ojos se encontraron, Lee Won se dio cuenta de que en realidad era César. Al mismo tiempo, escalofríos me recorrían la espalda. Me sorprendió que pudiera moverse tan silenciosamente sin pisar ninguna de las trampas explosivas que había instalado, se sorprendió de que pudiera ser tan rápido y, finalmente, se sorprendió de descubrir exactamente dónde se escondía en ese instante y apunta su arma. Solo mirándolo sin decir una palabra, César de repente sacó su arma. Le dijo a Lee Won, quien parpadeó y abrió la boca con una leve sonrisa característica. Pagué mi deuda. A Lee Won, quien se quedó momentáneamente atónito, añadió César en un tono lánguido. No olvides que te salvé ahora. Lee Won supo por primera vez que era algo tan repugnante repetir lo que dijo y recuperarlo. Con una fea contorsión entre las cejas, César levantó la mano ligeramente y dijo. Entonces, ¿empezamos de nuevo? Esta vez me escapo. Y cuando apareció, se retiró detrás de las hojas y desapareció de la vista en un instante. Durante algún tiempo, Lee Won no podía creer que lo dejaran solo. Se quedó allí por un tiempo, con los nervios de todo su cuerpo al límite en el bosque tranquilo sin ningún lugar a la vista. Si eres un oponente que puede ocultar su presencia de esa manera, nunca podrás notarlo. Fue solo entonces que Lee Won entendió por qué lo había estado persiguiendo durante los últimos 3 días y nunca supo por qué. Si no hubiera notado una señal extraña en el medio, lo habría atrapado sin saberlo, o lo habrían atrapado, mientras caminaba sin moverse de acuerdo con el plan de César. Al final, casi volvió a convertirse en el ridículo de César. Así no. Fue un breve momento, pero conocía las habilidades de César. Ahora es tu turno de responder esto. Yo tampoco me rindo. Después de arreglar los cordones de sus botas, Lee Won se levantó de su asiento. Su rostro, que corría en dirección opuesta a donde había desaparecido César, estaba más tenso y serio que nunca. La presa se está apartando del camino. Según el informe del pandillero, Dimitri revisó el monitor. Los 2 puntos estaban dispersos en direcciones opuestas. ¿Qué es eso? Dimitri frunció el ceño involuntariamente. No hay forma de que ese abogado pueda escapar de los ojos de César. ¿O César lo dejó ir a propósito? Habría sido. Dimitri indudablemente llegó a esa conclusión. Nunca te perderás la presa que atrapó César. ¿Deberíamos empezar? Ante la pregunta del miembro, Dimitri se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Espere. Continuó hablando sin apartar los ojos del monitor.
Veamos cómo resulta César. Nuestro trabajo es hacer que la trampa sea útil. Susurró, persiguiendo el punto que representaba la dualidad con su mirada sesgada. Y el abogado muere. César pensaría que murió a causa de la trampa que había tendido. Entonces todo ha terminado. Muy aseado. Dimitri esperó a que llegara el momento, respirando profundamente para calmar su pulso acelerado. Liwan dejó de moverse rápidamente y miró a su alrededor. Donde estaba esto, la orientación era muy importante porque el bosque se miraba desde allí. Traté de averiguar dónde estaba mientras. Dibujaba un mapa en mi cabeza, pero no fue fácil. En primer lugar, miró a su alrededor en busca de un lugar para esconderse, y solo encontró una pequeña cueva en un buen lugar. Pensé que podía agacharme pequeño, pero fallé. Ser alto es una carga en momentos como este. Liwan escupió palabrotas en voz baja y buscó otro lugar. No era tan bueno como antes, pero era el único lugar para esconderse. Liwan miró alrededor de la ostra, que tenía un olor extraño, y entró. Tal vez era un lugar donde vivía un animal bastante grande. En su interior estaban esparcidos los huesos de varios animales y hasta había un olor nauseabundo. Si tu cuerpo apesta, es un gran problema. Liwan pensó, sacó un mapa y lo desdobló. Tomó bastante tiempo averiguar la ubicación aproximada. Juzgando que había recorrido un largo camino desde donde estaba, decidió que tenía que cambiar su posición para atacar desde un lugar apropiado. Era cierto, pero era cierto que César lo cuidó una vez. De ser así, estaba claro que atacaría a Liwan incondicionalmente y volvería a atacar. Si es así, dejaré este también. Si defiendes pasivamente y huyes, no ganarás para siempre. Y César no esperaría que este lado contraatacara tan rápido, por lo que es un poco decepcionante. Después de tomar una decisión en un instante, Lee Won ideó un plan. Pasó mucho tiempo examinando meticulosamente el mapa y contemplando la estrategia y el dispositivo. Lee Wan estaba preocupado porque el olor de un animal muerto había sido absorbido por su cuerpo, pero no había forma de confirmarlo. Cuanto más fuerte sea el olor, mayor será el riesgo de detección. ¿No hay otra manera? Si hay una manera de usar esto, César se daría cuenta de inmediato. Mientras no dispare inmediatamente, tiene la oportunidad de ganar. Vamos a atraerlo a un lugar donde se pueda instalar una trampa explosiva. Entonces aquí y aquí. No voy a disparar o disparar de inmediato. No disparará. César ya lo había hecho. Lee Wan siempre ha pensado que César podría dispararle en cualquier momento. Por ejemplo, si dices que quieres romper, eres el hombre que te pondrá una pistola en la cabeza. Sin embargo, era una realidad muy triste. César era impredecible. Tal vez por eso Mikhail estaba tan molesto cada vez que lo enfrentaba. ¿Qué tipo de persona es su padre, un hombre llamado Sasha? ¿Cómo podría haber hecho su propia sangre y solo un hijo de sangre así? Una persona sin emociones no puede existir en el mundo, y César debe haber vivido de esa manera hasta que conoció a Lee Won. Y ahora que tiene sentimientos, Dimitri odia a Lee Won y lo odia a él. ¿El entrenamiento que hizo César antes de conocerme? Era un hombre que subía y bajaba de ese árbol alto sin siquiera hacer un sonido de respiración. Incluso había espacio para poner una compresa caliente en los brazos de Lee Won. Después de quedarse quieto por un tiempo, Lee Won recobró el sentido de inmediato y se sumergió nuevamente en sus pensamientos. De todos modos, todo lo que tienes que hacer es ganar. No hay un ganador absoluto en el mundo, el que pierde y el que gana. Puede ser una pelea dura, pero no decepciona. Incluso mientras pensaba en ello, mi pulso seguía acelerándose más y más. Por supuesto, no estaba asustado. Se siente intimidante, pero es diferente del miedo. Entonces, ¿qué es este sentimiento, esta emoción? Lee Won se calmó mientras contenía su respiración áspera. La emoción de encontrarse con un oponente más fuerte que él, o un oponente impredecible, continuó. Quiero ganar. Quiero ganar. Estaba dispuesto a disparar cualquier cantidad de armas si fuera necesario. César también lo hará. De nuevo, agarrándose el hormigueo del estómago, Liwan respiró hondo y salió corriendo de la cueva. Después de permanecer bastante tiempo, el cuerpo tenía todo tipo de olores apestosos. Después de levantarse la manga y comprobar el olor, Liwan se dio la vuelta. César seguramente pensaría que Ji-won había corrido en la dirección opuesta. Si es así, vendré a ti desde mi lado esta vez. Y te atraparé en la trampa. Cuélgalo en una red y déjalo volar. Liwan sintió que su corazón temblaba con solo imaginarlo, y rápidamente se movió hacia el lugar que había planeado. Bueno, ¿qué debo hacer? Un miembro de la organización llamó apresuradamente a Dimitri para informar. Mirando el monitor, Liwan iba en la dirección equivocada. ¿Qué? Ese niño.
Dimitri frunció el ceño y soltó una palabrota. ¿Por qué diablos vas allí? ¿Qué es con? No tengo nada. Dimitri, que revisó la foto tomada previamente, se palmeó la barbilla y se quedó pensando, luego se dio cuenta. Estoy pensando en usar ese terreno. No es así. Dimitri sonrió con frialdad y ordenó. Rompe todas las trampas. No pasó mucho tiempo para configurar la red y conectar los petardos. La simulación de predicción de Lee Won fue simple. Cuando pisas la trampa, los fuegos artificiales suben y al mismo tiempo levantan el extremo de la red. La presa es atrapada y colgada de un árbol. Era una forma sencilla pero muy segura. Lee Wan se asomó por la red y comprobó su paso. Se confirmó en el mapa que el área donde se podía usar este método era limitada. Esto se debe a que todo está desnivelado y la altura de los árboles no es la correcta. Lee Wan, quien logró encontrar este lugar, estaba muy satisfecho con el terreno tal como lo quería. Ahora solo necesitas encontrar a César y atraerlo. Había una trampa aquí. El hecho era que, si César estaba demasiado lejos de la trampa, el juego podría terminar antes de que lo atrajeran aquí. Después de todo, colocar una trampa también significaba que no podías alejarte mucho del área. Sin embargo, no tenía suficiente espacio para lanzar trampas aquí y allá. Hay un límite para el equipo que tienes, así que, si haces una trampa bastante grande, serán posibles hasta 3. Si fueras un poco más creativo, quizás 4. ¿Cuántos Césares puedes hacer? Lee Wan tenía curiosidad por dentro. De repente, sentí que mis dedos se ponían rígidos. No lo sabía porque estaba trabajando frenéticamente, pero mis manos que estuvieron expuestas al frío. Durante mucho tiempo estaban bien. Sacó la compresa caliente que había guardado y la agitó vigorosamente. Después de todo, la compresa caliente es el mayor invento de la humanidad. Li Wan envolvió la compresa caliente con ambas manos. Después de jugar un rato, sintiendo el calor, de repente recordó. ¿Por qué sientes que estás de vuelta en el ejército? Cuando tuve un pensamiento miserable, mi estómago simplemente se revolvió. ¿Tomamos un descanso? Para comer algo, se sentó y abrió su mochila. Debajo de los artículos rellenos, sopa portátil y pan seco, se veían letras familiares pero desconocidas. Galleta. Al ver el paquete de dulces escrito en coreano, Lee Won dudó de sus ojos y lo sacó. Era realmente una galleta. Eso es lo que comía en el ejército. ¿Cómo es esto aquí? Estaba desconcertado por la situación inesperada. Cuando organicé mi bolsa por primera vez, no podía revisarla correctamente porque solo la dividía aproximadamente en lo que comería y lo que usaría inmediatamente y lo que usaría después. Es galleta. Angeul, que no he visto en mucho tiempo, fue agradable y desconocido para mí. Lo miró con una expresión de curiosidad por un momento, luego abrió la bolsa bruscamente, se la metió en el bolsillo y se puso de pie. Miró alrededor del lugar del que se iba, y después de confirmar que no quedaba rastro, se dio la vuelta. Parece que estás entrenando en el ejército de reserva. Suspiró. Suspiró involuntariamente, sacó la galleta seca del sobre y la hizo rodar lentamente en su boca, recordando sus pensamientos. Lo que haces en Survival es muy simple. Borrando mis huellas y persiguiendo el olor de la otra persona para dejar de respirar. Li Wan recordó el peso del arma pesada que había estado usando todo el día. Si hubiera estado pensando en hacer el tonto, no habría preparado algo como esto. Si pensabas que era un simple deporte o juego, serías golpeado duro. Cuando se presenta la palabra juego de supervivencia, la gente común piensa naturalmente en balas de pintura. No esta pesada arma real. Si Li Wan hubiera dicho que iría con una bazuca, César habría asentido con la cabeza dispuesta a hacerlo. Para venir con tales armas en primer lugar, César y Dimitri eran hombres que estaban lejos del sentido común. También me gusta que lo deje ser a su manera. Con un ligero suspiro, los uniformes militares en su espalda y las armas escondidas por todo su cuerpo se sintieron pesados. Li Wan esquivó ligeramente la piedra que sobresalía peligrosamente y atravesó el paisaje similar al mapa en su cabeza uno tras otro. Permanecer en un lugar es peligroso. De acuerdo con la preocupación del cuidador de que era un recorrido difícil, Lee Won caminó con destreza sobre el suelo que repentinamente se elevaba sobre el terreno o estaba descuidado de vez en cuando. Es mejor si es solo la geografía del terreno. Incluso hay trampas explosivas instaladas a lo largo de este curso. Como puede ver en el folleto, no es raro caer en una trampa, romperse una pierna o recibir un golpe en un punto crítico porque no puede esquivar un objetivo volador. No fue diseñado así desde el principio, pero como las trampas explosivas instaladas por personas experimentadas que habían venido antes no podían recuperarse, fueron dejadas una por una, haciendo que aparecieran trampas aquí y allá. El terreno también es desigualmente empinado, pero por lo general no fue difícil ya que tuve que prestar atención a las diversas trampas explosivas instaladas en cada uno. Además, Li Wan y César también están a punto de tender una nueva trampa allí. Si yo lo hago, el hombre también lo hará.
Lee Wan miró los pensamientos de César con la actitud más básica. Si no lo hago yo, existe la posibilidad de que otros lo hagan, pero si lo hago yo, el resto debe hacerse. Con eso en mente, prestó toda su atención, pero la trampa no estaba a la vista. Sabía que iba tras él, así que podría haber instalado algo. Si fueras tú, lo habrías hecho y ya lo has hecho. Pero César no soy yo. Lee Won disminuyó la velocidad de su caminata y observó su entorno. Además de la trampa completa, ¿dónde debo poner alguna trampa para atrapar al hombre? Mientras pensaba en innumerables formas, mi boca se volvió tapada. Me mojé la boca seca con agua y metí la mano en la bolsa de galletas que tenía en el bolsillo, pero de repente agarré otra bolsa pequeña que había dentro. Cuando lo saqué, era caramelo de estrella. Me reía carcajadas cuando sacudí ligeramente un pequeño terrón de azúcar que era esencial en lugar de agua. No puedes equivocarte con esta galleta. Hizo una pausa mientras intentaba abrir la dulce estrella en una pequeña bolsa de plástico sin pensar. Ahora que lo pienso. Me recordó un mito sin sentido de los militares. En un ejército lleno solo de hombres, hay una historia sobre la adición de un agente que agota la resistencia al caramelo estrella en galletas para controlar el deseo. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que era una tontería, y la mayor parte fue descartada como un rumor al nivel de un cuento de fantasmas urbano. Pero, ¿podría ser realmente? Lee Wan miró a Star Candy con recelo. Ahora que lo pienso, cuando estaba en el ejército, no me puse de pie sorprendentemente bien. Cuando me fui de vacaciones, se movía normalmente, pero si iba allí, la hierba se moriría y no podía levantar la cabeza en absoluto. ¿Por los dulces de estrellas? No había forma de confirmar que estos diminutos terrones de azúcar tuvieran un poder tan grande. Lee Wan, que miró hacia abajo con un rostro dudoso pero serio, no lo abrió y lo guardó en otro bolsillo. Volví a ponerme la galleta nueva en la boca, pero mis dedos no se movían muy bien. Se ha puesto bonito con el frío. Estoy loco, supongo que es un juego de supervivencia en un país como este. Se muere de frío porque es inútil para cualquier pareja. Lee Wan rebuscó en los recuerdos lejanos y pensó en lo que hizo en el ejército. Qué frío hacía en invierno, qué calor hacía en verano y qué terriblemente pesado era cargarlo y llevarlo con un arma. Además, la marcha que solo caminó de día y de noche todavía me rompe los dientes. Cansado de la nieve y la lluvia. La nieve se vuelve aburrida aquí también. ¿Los soldados rusos también cerrarán los ojos? Cuando temblé al pensar en la terrible nieve, sentí una extraña presencia. Reflexivamente, se echó hacia atrás, cambió de posición y se escondió detrás de un grueso poste de madera. Bajé la respiración y esperé, pero los alrededores estaban quietos. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo en el bosque donde no escuchó nada más que el susurro ocasional de las hojas en el viento. Mientras su cuerpo se tensaba, Lee Wan se relajó y suspiró. Saqué la galleta de nuevo y me la puse en la boca, pero fue un poco más rápido. Inmediatamente, su garganta se bloqueó y Lee Wan rápidamente tosió y se golpeó el pecho. A pesar de que nadie estaba mirando, de repente se avergonzó y sacudió la cabeza, diciendo un sonido, y estrelló la frente del pastel de arroz contra la rama que sobresalía. No es posible comer adecuadamente y se produce esta especie de accidente absurdo. Prefiero comer algo bien que migas de galleta. Suspiró enojado y comenzó a preparar su comida rebuscando en su mochila. El aroma del spam cocinado uniformemente sobre el fuego se extendió fragantemente. César tarareó un tarareo bajo y lo roció con aceite de oliva una vez. Con un crujido, el aceite goteó sobre la carne asada. Mientras tanto, hizo una salsa simple mezclando mayonesa y ketchup, y terminó mezclando unas gotas de aceite de oliva. En todas las circunstancias, los alimentos deben consumirse correctamente. Si no lo comes cuando tienes la oportunidad, no sabes cuándo podrás volver a comer. Después de completar el material que le gustó bastante, lo terminó hábilmente. Spam tostado sobre pan negro de cebada y pepinos encurtidos en la bolsa cortados en trozos. Se completó un gran sándwich. Finalmente, pidió un bocado del pan con la salsa. El sabor se extendió en mi boca tal como lo esperaba en mi cabeza. Mientras masticaba lentamente el sándwich, pensó en Lee Wan. Instante simple, así que lo haré sin errores. En otro sentido, estaba preocupado por Lee Won. Era un hombre en el que nunca se podía confiar para cocinar algo por sí mismo sin saber nada más. No morirán de hambre, pero existe el riesgo de intoxicación alimentaria. Fue un poco reconfortante saber que era invierno, así que no tenía que preocuparme de que la comida se estropeara. ¿Querías preparar comida sencilla que se pueda almacenar durante mucho tiempo? César pensó, y comió el sándwich que él mismo había preparado de nuevo. En ese momento, Lee Wan estaba llenando su comida frotándose la frente aún dolorida de vez en cuando, vertiendo las galletas restantes en la sopa enlatada y enrollándolas. Después de un rato, Lee Wan, que se metió en el saco de dormir, se durmió con un sonido de respiración uniforme, y las sombras escondidas en la oscuridad comenzaron a moverse una por una.
Estuvo esperando todo el tiempo para cumplir las órdenes de Dimitri, pero inesperadamente, no pudo moverse debido al hombre ingenioso. Incluso justo antes de irse a dormir, Liwan reaccionó con sensibilidad al más mínimo ruido a su alrededor y no perdió la vigilancia. Bueno, es normal en este caso. Los hombres así lo pensaron, pero pensaron que los sentidos de este hombre eran demasiado sensibles. Como si un animal salvaje desconfiara de su entorno, la capacidad de detectar incluso el más mínimo cambio en el viento era notable en cierto modo. Solo soy un abogado ordinario con un buen cuerpo. Los hombres siempre se movían con cautela, recordando la identidad del hombre al que Dimitri solía maldecir. Uno de la multitud llamó su atención por la cara bien arreglada del hombre en el saco de dormir. Y se dispersaron apresuradamente como estaba planeado. De repente, al sentir una presencia extraña, Liwan abrió los ojos. ¿Es César? ¿O es solo una bestia pasajera? Liwan abrió los ojos mientras estaba acostado y miró a su alrededor. Había sombras negras moviéndose en la oscuridad. Persona. Debe haber estado solo él y César en el campamento, pero Liwan, que había pensado en ello, pronto se dio cuenta. Hubo otra emboscada. Era Dimitri. El hombre, que solo habría tenido más de 100 accidentes, vino aquí después de perseguir a César, y no había nada que no pudiera hacer por él. Además, si fuera algo que pudiera dañar a Liwan, sería aún peor. No sería nada como romper las horas de trampa minuciosamente elaborada de otra persona. Como era de esperar, los movimientos de los hombres eran claros. Así no. Lee Wan esperó el momento con el cuerpo tenso. ¿Qué están haciendo, chicos? Justo cuando estaba a punto de romper la red justo a tiempo, saltó y gritó. Por un momento, los hombres se tambalearon de un lado a otro. Habría sido mejor huir como está, o más bien atacar a Lee Won. Desafortunadamente, una persona tomó la dirección equivocada. El paso del hombre hacia atrás tocó los petardos, y al mismo tiempo salieron chispas en todas direcciones. Fuertes ruidos resonaron en todas direcciones. Los hombres entraron en pánico y comenzaron a gritar. Entre ellos, el hombre que deambulaba tocó algo que no debería haber pisado. La tristeza salió por sí sola, pero el grito del hombre fue mucho más devastador que el de Lee Won. La red minuciosamente instalada se elevó y el hombre voló. Cuando los miembros de la pandilla vieron a sus compañeros desaparecer en el aire, parecieron desconcertados, y de repente comenzaron a correr, llamándolo por su nombre. Los gritos de los hombres vagaron por el bosque durante un rato. Lee Wan se quedó allí por un momento con una sensación absurda y parpadeó. No fueron solo los hombres los que no respondieron a la emergencia. Lee Wan también estuvo aturdido por un tiempo, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo frente a él. Cuando me desperté, estaba aturdido nuevamente por otra razón. Lograron expulsar a los monstruos, pero el costo fue alto. Lee Wan estaba devastado al pensar que todo su arduo trabajo durante el día había sido en vano. Este idiota. Lee Wan miró hacia el suelo desordenado y rechinó los dientes. Hay límites para la intromisión y los chismes. Esto ha cruzado la línea. Sobre todo, ¿no tienes derecho a interferir en tu propia partida con César y arruinar el tablero de esta manera? Boduk, la cara de Lee Wan, que hizo un sonido al presionar los huesos de sus dedos, se volvió sangrienta. Está bien, me ocuparé de ti si quieres. Hasta ahora, pensé que no tenía nada que ver conmigo, así que simplemente ignoré todo tipo de palabras y acciones groseras. No había nada enredado en el trabajo, y más en su vida privada. En cualquier caso, era una existencia necesaria para César, y no era un área que pudiera manejar, por lo que lo había estado cegando hasta ahora. Pero de esta manera, era imposible ignorar el hecho de que se estaba dañando directamente a sí mismo y causando irritación. Rechinando los dientes con un sonido metálico, miró a lo que pensó que era Dimitri. Ex KGB y lo que sea, te arreglaré el hábito, cabrón loco por César. Niños basura. Dimitri apretó los dientes y escupió lenguaje abusivo a los miserables huesos de los pandilleros que habían regresado de un fracaso desastroso. Era absurdo volver como un perro que perdió una pelea sin poder manejar nada de eso. ¿Qué pasa con un bastardo mestizo como ese? Si lo hubiera hecho él mismo, nunca habría ocurrido un fracaso tan absurdo. Sin embargo, estaba tan orgulloso de mí mismo que tuve que lidiar con Lee Won y otros, así que me detuve. Sin embargo, dado que las cosas han resultado así, solo incita la vigilancia de Lee Won y no hay cosecha en absoluto. Si intentabas algo de nuevo, la posibilidad de que César te atrapara aumentaba mucho. Bastardos inútiles. Sus subordinados se sorprendieron por las palabrotas ásperas y punzantes y los miraron. Dimitri caminó alrededor del camión y se acarició la barbilla. No puedo evitarlo. Excepto por otra oportunidad. Una vez que se rompió la trampa, el propósito se logró de todos modos. Ahora queda la pregunta, ¿cómo hacemos para que caiga en la trampa de César? Sí.
Dejó de caminar y entrecerró los ojos. Hay límites para las trampas, lo importante es el combate cuerpo a cuerpo. Después de que pasó un tiempo, Li Wan, que se volvió frío, cambió de opinión. No importa cómo se desarrollen las armas modernas, todavía se necesitan soldados. Reinstalar trampas es difícil, sobre todo, la idea de atraer al enemigo a la ubicación de la trampa era una idea obsoleta. Por encima de todo, César, que no era nadie más, no podía caer en un truco tan obvio. Lei Wan se acarició la barbilla intensamente y se puso a pensar. Prefiero hacer una bomba con esos petardos. Ya era tarde. Perdón por la idea perdida, rodó su mente de nuevo. Averigüemos primero la ubicación de César. César se detuvo y giró la cabeza ante el ruido que escuchó desde lejos. Los fuegos artificiales brillaron uno tras otro en el cielo oscuro. Debíamos haber sido nosotros dos en el bosque, así que parecía que Li Wan hizo algo. Me pregunté si había habido un accidente, pero estaba demasiado lejos. En el camino, Li Wan se escapará. Si es así, ¿qué debo hacer? César ni siquiera parpadeó y miró alrededor del área alrededor de Li Wan. En lugares densamente arbolados y menos densos. Por supuesto que me quedo con el más denso. Es natural, sin pensar ni nada. ¿Quién renunciaría a los recursos naturales para cubrir su cuerpo? César agarró la Glock y comenzó a caminar. Justo como pensé. Li Wan contuvo el aliento cuando vio a César, que había aparecido entre los árboles a primera vista. Una vez más, César no se dio cuenta de que había cambiado el patrón con un ataque. Dirigirse hacia el denso bosque era prueba de ello. Estupendo. Li Wan sostuvo el potro y el cuchillo que sostenía y contuvo la respiración. Era una oportunidad para él, que había estado rezagado todo el tiempo, de recuperar el marcador de una sola vez. No soy bueno manejando cuchillos, así que pensé en concentrarme primero en el arma, ya que esto podría causar lesiones más graves. Puedes hacerlo solo en el nivel de frotamiento. Li Wan prometió matar a Enki Chak y se acercó a él paso a paso. Todavía no sabía que Li Wan se le estaba acercando. Un paso más, un paso más. Tardíamente, Li Wan se preguntó si había algún olor contaminado en su ropa. Voy a comprobarlo de nuevo. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Ahora era el momento de seguir adelante. Li Wan se agachó hasta el punto de tener calambres por todo el cuerpo. En todo caso, mientras César pase desapercibido. 10 pasos, 5 pasos, 3 pasos. Cuando finalmente estuvo dentro del campo de tiro, Li Wan se olvidó de respirar. Sin corazón y sin cabeza. Apunta hacia abajo. Ajustar las extremidades, no el torso, fue lo más difícil. Li Wan entrecerró los ojos y contuvo la respiración. Esto es ahora. Mientras contenía la respiración por completo, Li Wan apretó el gatillo e inmediatamente una chispa saltó en el aire. La vista de César apareció a la vista. Vaya, Li Wan se dio cuenta lentamente de que estaba esquivando la bala. Fue una oportunidad genial. Li Wan sintió pena y trató de correr hacia él. Todavía había una oportunidad. César todavía debe estar aturdido por la conmoción del tiroteo anterior. Así que tienes que golpearlo ahora mismo. Li Wan corrió hacia César, con el objetivo de una batalla cuerpo a cuerpo. Pero allí se escondía una emboscada inesperada. ¡Cuang! El suelo tembló con un fuerte ruido. Li Wan trató de correr hacia César, pero perdió la concentración y colapsó. Cuando volví la cabeza con sorpresa, las bombas explotaban en todas direcciones. Parecía haber tocado una trampa oculta. ¿Es el remanente de alguien que vino antes? Li Wan estaba avergonzado, pero la bomba explotó nuevamente y tuvo que cubrirse la cabeza rápidamente. Tengo que salir de aquí. Fue una pena perder la oportunidad, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Li Wan salió apresuradamente del lugar como si gateara por el suelo. Después de eso, se detonaron algunos explosivos más, y después de un tiempo, incluso el viento polvoriento y brumoso disminuyó, y no quedó rastro de nada allí. ¡Maldita sea! Dimitri, al ver esto con sus propios ojos, escupió palabrotas. Era casi seguro, pero lo arruiné. Ese maldito niño. Contorsionando el rostro y mordiéndose las uñas, cualquiera podía verlo al borde de una explosión. A lo sumo, usé la trampa de César para hacerlo explotar, pero funcionó. Debe haber hecho sospechar a César. Naturalmente, te sorprenderá la potencia de fuego que es varias veces más fuerte que los explosivos de la trampa que creaste. Casi voló todo el camino hasta César. Rechinó los dientes y miró el monitor. Ese bastardo se atrevería a cambiar el patrón con un ataque. En un accidente inesperado, Dimitri se cepilló el cabello apresuradamente. A este ritmo, el plan no puede continuar. Incluso traté de instalar las trampas restantes. ¿Qué debo hacer? Aunque ya lo había adivinado,
El organizador abrió la boca para escuchar una orden clara. Dimitri estaba molesto, pero no pudo evitarlo. ¿No sería imposible deshacerse de ese abogado sin interrogar a César? Dimitri se metió en un dilema y miró el monitor. Me picaba un lado de la frente. Probablemente tenía abrasiones. César curó las heridas de su brazo ante él. La herida de corte largo probablemente fue causada por fragmentos voladores de algo. Dimitri, este niño. César sacó los fragmentos aún alojados en su carne con una contorsión molesta entre sus cejas y rápidamente vendó la sangre que brotaba. Los primeros auxilios se hicieron una vez. Al ver que no había rastros de Liwan, estaba claro que él también escapó a salvo. Eso es bastante bueno. Involuntariamente, las comisuras de su boca se aflojaron. Fue una buena estrategia para Lee Won atacarse a sí mismo cambiando el patrón con un ataque. Es tan triste que volvió al fracaso. Solo tuve una oportunidad. Después de revisar los vendajes de la herida, César se puso de pie. No hay una segunda oportunidad. Li Wan miró hacia atrás como si hubiera escuchado algo, pero no había nada allí. Entonces sí. Cuando se dio la vuelta con pensamientos profundos, sus orejas se contrajeron y su rostro se contrajo. ¿Qué diablos es ese explosivo? Pensó mientras se detenía y se frotaba la oreja. Los juegos de supervivencia se llaman deportes. ¿Puedo usar una bomba casera como esa? Personas enteras podrían volar lejos. César estará bien. Lee Wan estaba preocupado, pero pronto dejó de pensar. Era un hombre que se jactaba de ser más hábil de lo que era de todos modos. Más bien, lo que debería lamentar ahora es el hecho de haber perdido una oportunidad preciosa. Ya se había revelado que Li Wan se había vuelto para atacar, por lo que ya no había forma de burlarlo. Entonces todo lo que queda. Li Wan apenas se quitó las manos de las orejas y pensó. ¿Es un partido cara a cara? Voy a ir cara a cara. César revisó la revista y se la metió en la cintura. Entonces el juego ha terminado, Li Wan. Avanzó con un rostro inexpresivo, pero había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Li Wan superó la fatiga acelerada con tensión y cuidadosamente movió sus pies un paso a la vez. No se oía nada por todos lados excepto el susurro ocasional de las hojas. El sonido de su propia respiración hizo que sus oídos hormiguearan. Li Wan a menudo se agachaba y miraba a su alrededor. Nunca se sabe cuándo o dónde aparecerá César. Esta vez no se cruzarán. Tanto Li Wan como César sabían que este era el final. En el momento en que lo descubras, en el momento en que lo encuentres, todo ganará. ¿Dónde estás? En el bosque, la noche cae rápidamente. Aunque todavía era temprano en la noche, la habitación ya estaba tan oscura que era difícil discernir lo que había más adelante. Era difícil asegurar una vista con solo la luz de las estrellas entrando a través de las hojas. Pero eso no le impidió cometer el acto imprudente de encender la linterna. Li Wan avanzó un paso a la vez, confiando solo en sus sentidos y su visión borrosa. De repente, escuchó algo, y Li Wan inmediatamente se agachó y miró a su alrededor. Los nervios de todo su cuerpo estaban tensos, pero no había señales de más que eso. Le tomó un poco más de tiempo calmarse. Li Wan esperó y esperó con mucha tensión. Después, se sintió como si hubiera pasado un tiempo antes de que dejara escapar un breve suspiro. Fue un breve alivio, pero luego sintió un escalofrío en la espalda. Como si su instinto, sintiendo la crisis de su vida, gritara, se fue volando sin darse cuenta. El rugido de los disparos resonó a través del oscuro cielo nocturno y resonó por todas partes. Lee Wan sintió que el dolor del pasado se extendía nuevamente y rápidamente se cubrió los oídos. Un dolor agudo atravesó el tímpano. Li Wan apretó los dientes y apenas lo soportó. Fue realmente una diferencia asombrosa. Si hubiera estado allí, mi cabeza podría haber volado. Me disparaste 2 veces. Esta vez, incluso si fue sugerido por Li Wan, me sentí herido como si una vieja herida hubiera revivido. Ese bastardo nunca duda cuando me dispara. Li Wan aplicó fuerza a sus dedos y repitió apretando y estirando. Esta vez definitivamente ganaré. Li Wan juró y miró a su alrededor a toda prisa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde me miras ahora? En la oscuridad donde no podía distinguir desde todos los lados, no podía entender cómo César había disparado a 2. Debe estar en algún lugar por aquí. ¿Puedes verme? ¿Ya has descubierto todas mis posiciones? ¿Debo huir o debo sentarme así? Varias veces se dio la misma elección. Lee Wan volvió a luchar en la bifurcación del camino. Una crisis es una oportunidad. Con suerte, esta podría ser una oportunidad y un último recurso. Sin embargo, se requiere una condición para convertirse en un electrodo inverso. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales puedo derrotar a César? Lee Wan,
que estaba preocupado, cambió de opinión. De todos modos, las condiciones son las mismas. Puede que me hayas encontrado allí primero, pero si te escondes bien, será difícil volver a encontrarte. Li Wan bajó su cuerpo y se movió hacia un lado poco a poco. No fue fácil cambiar de posición mientras buscaba dónde estaba César. Pero si es difícil para mí, también lo es el niño. Li Wan pensó y movió su cuerpo pacientemente. Excepto por el primer disparo, hubo silencio todo el tiempo. Fue en la medida en que pensé que mi respiración era demasiado fuerte. Aunque en realidad apenas respiraba. ¿Dónde estás? Li Wan miró a su alrededor mientras se agachaba inmóvil. Pero la sombra sospechosa no se veía por ninguna parte. ¿Cómo? Li Wan, que había pensado hasta ahora, de repente se dio cuenta. No estaba dirigido a mí en primer lugar. Ni siquiera sabía dónde estaba yo. Ya sea que disparó a un árbol o al aire, lo único que le importaba era el sonido de los disparos. ¿Por qué? Para hacerme mover. Li Wan se agachó y reprimió a la fuerza su respiración, que empeoraba rápidamente. Parpadeé en la profunda oscuridad donde no podía ver ni una pulgada por delante. No cambiaba nada, pero estaba seguro. Ahora más allá de esa oscuridad está el hombre. Como un tigre escondido en la jungla, espera que su presa respire con los ojos brillantes. El momento más perfecto. Cuando llegue ese momento, todo habrá terminado. A pesar del clima bajo cero, Li Wan sintió un sudor frío corriendo por su espalda. El pulso le latía con fuerza en las sienes y el estómago se le revolvía de la emoción. O uno u otro está obligado a perder. Por supuesto, Li Wan nunca pensó que sería el perdedor. No era fácil estar tenso todo el tiempo. Pudo soportar la fatiga y el estrés constantes, pero no pudo detener las distracciones momentáneas. De repente se dio cuenta de que su visión se estaba nublando y parpadeó apresuradamente. El foco era claro, pero la concentración estaba dispersa. En ese momento, todo estaba decidido. Al final del campo de visión, junto con la sombra que pasó como una visión, un sonido sordo y sordo golpeó mis oídos. Se sintió un escalofrío espeluznante en la parte posterior de su cabeza y, al mismo tiempo, la voz de barítono absurdamente suave atravesó el aire espeluznante. «Estás muerto ahora», dijo César, con el arma apuntando detrás de su cabeza. En un tono tranquilo e indiferente que es completamente diferente al habitual. Sin dudarlo, apretó el gatillo y un disparo aterrador resonó en el silencio del bosque. Soportando el dolor como si le hubieran desgarrado el tímpano, Li Wan corrió hacia él. Por un momento, la cara de sorpresa de César pareció llamar su atención. En un instante, Li Wan se sintió satisfecho con la reacción como si nunca hubiera pensado que devolvería el golpe en ese breve momento. «Adiós». Con el sonido contundente de huesos chocando, el puño de Li Wan atravesó la cara de César con precisión. Fue muy agradable ver su rostro bien cuidado de repente torcido y retrocediendo. Sin perder la oportunidad, Li Wan corrió hacia él. Inmediatamente, el siguiente puño voló y la sangre salpicó el rostro de César. Apretó los puños uno tras otro, pero ya no funcionó. César, que se escapó con una diferencia intermitente, pateó. Li Wan, quien precisamente le había pateado el estómago, se tambaleó mientras gritaba con la respiración obstruida. Nuevamente, César pateó a Li Wan, quien se cayó, lo agarró del tobillo y tiró de él hacia atrás. «Wadang», dijo César mientras rodaba por el suelo. Inmediatamente, Li Wan se subió encima de él y lo golpeó. César lo agarró y lo arrojó, y sus posiciones cambiaron drásticamente. Li Wan, que yacía en el suelo, se agarró la barbilla con la frente y agitó los puños en busca de César, que se levantó a toda prisa. César, que pareció colapsar después de recibir un puñetazo en el estómago, agarró el brazo de Li Wan y lo atrajo hacia sí. De repente, Li Wan fue arrastrado por la mano y rodó por el suelo. Volvió a agitar los puños, se golpeó el estómago con las rodillas y volvió a caer al suelo, dando vueltas y vueltas. Finalmente, Li Wan cayó al suelo, y en el momento en que estaba a punto de gritar, sus labios se apretaron bruscamente. Las lenguas se mezclaron violentamente. ¡Ja! El aliento agudo pasó por su boca como un grito. Los labios que se frotaban salvajemente pasaban por el cuello, bajaban por la clavícula y bajaban hasta el pecho, y manos apresuradas agarraron la ropa que bloqueaba los labios y los abrieron, revelando su piel desnuda. Cuando la piel expuesta al aire frío se estremeció con los escalofríos, los labios calientes descendieron de inmediato, dejando una marca de quemadura. Parece que he estado esperando este momento todo el tiempo. Li Wan sacudió la espalda y frotó la parte inferior del arnés en la cintura de César. Reprimiendo el gesto apresurado, César se desabrochó los pantalones. Sin ningún juego previo, perforó directamente debajo. Li Wan escupió un sonido largo al mismo tiempo. La conmoción se transmitió en la medida en que todo mi cuerpo tembló, pero en esa medida me emocioné con un escalofrío. Li Wan.
César respiró hondo, frotando sus labios contra el cuello de Lee Won y mordiéndose los dientes. La parte inferior mordía ferozmente la carne tierna por dentro y clamaba por conquistarlo, pero seguía diciendo que no era suficiente. Pídeme que entre con más violencia, con más dureza, que me frote por dentro con más fuerza, que me llene más por dentro. César se hinchó de emoción ante los colmillos que mordían salvajemente como si se hubiera convertido en un vampiro. Me duele. Lee Wan habló reflexivamente, pero César no respondió. Puso su mano debajo de su rodilla y la empujó hacia arriba, y la empujó hacia abajo. Lee Wan torció la frente y dejó escapar un suspiro áspero, pero no le importó y lo arrojó hasta las raíces. El sonido de su respiración se entrelazó caóticamente y no se movieron por un tiempo. Te mojaré hasta los dedos de los pies. Repitiendo inteligentemente lo que había dicho Lee Won, César dejó escapar sus respiraciones ásperas. Siente más, más. Las partes conectadas picaban, el estómago estaba caliente y la parte delantera del cuerpo estaba caliente, por lo que parecía que estaba medio muerto. Lee Won jadeó, abrazó a César cara a cara y apretó su agarre en la parte inferior. No podía soportar los latidos. Pensé en recuperar el aliento por un momento, luego me levanté. Dolor. Enfermo. Creo que voy a dejar de respirar, pero maldita sea. Me encanta. ¿Habrá otro Lee Won? Pensó entre la conciencia distante. ¿Hay alguien más en el mundo que pueda hacerme así? Miró el rostro de César frente a él, perdido por un momento. De repente, la alarma comenzó a sonar con fuerza. Dimitri miró el reloj con sorpresa. No hay duda, obviamente algo salió mal. ¿Por qué? Rápidamente revisé el monitor, y había 2 puntos superpuestos. Estaba claro que algo andaba mal. Era inaudito que el pulso de César fuera tan rápido y que su presión arterial se disparara. ¿Quizás ese hijo de puta abogado? Sar. Sin un momento para cubrir, Dimitri inmediatamente agarró su rifle y salió corriendo. Disparates. No hay forma de que César pueda ser asesinado por otra persona. Además, es absolutamente imposible que la otra parte sea ese abogado. Sar. Fue cuando salí corriendo gritando con urgencia. Antes de darme cuenta, algo golpeó mi pecho. Incapaz de emitir un sonido, Dimitri cayó hacia atrás. Estuvo a punto de tener una conmoción cerebral, pero afortunadamente su cabeza salió ilesa. Fue gracias a la trampa que esperaba que su pie se elevara en el aire, agarrándolo y levantándolo en el aire. ¿Qué? Colgado boca abajo de un árbol, Dimitri gritó desconcertado. Era una trampa en la que no había pensado. ¿Por qué está esto aquí? Pensé en un curso que estaba conectado en línea recta desde el camión en el que estaba hasta el lugar donde estaba César, pero no recordaba haber instalado nada. ¿Has tenido la mala suerte de quedar atrapado en una trampa tendida por alguien antes? Solo de pensarlo, la alarma volvió a sonar. Dimitri se volvió contemplativo y luchó por cortar los cordones que ataban sus tobillos. Fue cuando nació para ver la escena más sucia y aterradora jamás vista. 2 hombres agazapados más allá de la oscuridad se entrelazaron apresuradamente y se codiciaron. Luego, con otro chirrido, entró y salió. Mientras tanto, el fondo no se detuvo y tembló. César, que había pasado las palmas de las manos desde el pecho de Lee Won hasta su estómago, lo agarró del brazo. Inmediatamente, la parte superior del cuerpo de Lee Won se tambaleó y se derramó hacia adelante. César, que sostenía el brazo de Lee Won con fuerza y lo empujaba hacia abajo con fuerza, dejó de respirar por un momento. Sacudió la cabeza y lo golpeó de nuevo, luego se detuvo de nuevo, luego lo golpeó con un gran disco o 2. Tan pronto como soltó su brazo, Lee Won cayó al suelo como si estuviera exhausto. Era tan pequeño e impotente que no podía compararse con los gritos anteriores. Pero a César no le importó. Ahora, el estómago de Lee Won estaba lleno hasta el punto de que ya no era posible. Sin embargo, a César no le importó y comenzó a coquetear de nuevo, mordiéndose los labios contra los labios abiertos de Lee Won. Salí corriendo. Un grito desesperado resonó por todas partes en el bosque oscuro, pero nadie lo escuchó. Su pesada respiración se calmó lentamente. Los dos yacían erguidos, mirando el cielo nocturno, reflejado a través de las espesas hojas. No dijimos una palabra, pero nos sentimos llenos, como si hubiéramos hablado más el uno del otro que nunca. Recuperó la conciencia, que se había ido por un tiempo, pero su cabeza todavía estaba aturdida. Tal vez fue por el temblor y el temblor del cuerpo. ¿Era esto el síndrome del bebé tembloroso? Estaba medio dormido mientras pensaba en pensamientos sin sentido, y César volvió a subir a la cima de Lee Won. Lee Won, que había estado contemplando por un momento, de repente recordó algo. Sí. Lee Won lo despertó con un beso y agitó la mano para evitar a César, que estaba a punto de empezar de nuevo. Apenas tirando de la mochila que le había llegado a la punta de los dedos, rebuscó en sus bolsillos, rasgó el plástico y se la tendió a César. Regla. ¿Qué? Esta. Para el que estaba desconcertado y preguntó, Lee Won respondió. Come antes de eso, ahora. César luego sonrió y se negó. No necesito Viagra.
Me estás diciendo que pare. Li Wan dijo con paciencia lo que quería gritar. De todos modos, comelo, es bueno. A mí. Las palabras añadidas se tragaron internamente, y Li Wan instó a César a darle de comer caramelos de estrellas. ¿Qué es esto? Es como un terrón de azúcar. Son dulces que se venden en Corea, ahora. ¿Ustedes? He terminado. Matarte, tú. Li Wan agregó para sí mismo y se comió todos los dulces estrella en la pequeña bolsa de plástico. De todos modos, César, que comió todo lo que ordenó, volvió a besar a Lee Won y entró por su entrepierna. ¿Cuánto tardará en digerirse todo esto? Interiormente, Li Wan recordó el movimiento que naturalmente se produjo con su carne aún palpitante y comenzó a palmear su espalda. Espero ver el efecto en 1 minuto. Por lo menos en 10 minutos. No, por favor déjalo funcionar. Incluso mientras cantaba un cántico interminable, César entraba y salía de él con satisfacción. Lee Wan, que había dejado a César solo besando la cara, el cuello y los hombros de Li Wan con un lindo sonido, suspiró abruptamente. ¿Qué pasa? Todavía hurgando diligentemente debajo, preguntó César. Sin una palabra, Li Wan se balanceó lánguidamente siguiendo los movimientos regulares. Sabía que iba a terminar así. Pensó Lee Won. ¿Alguien me ha emocionado tanto? Así como este hombre se enamoró de Lee Won se enamoró profundamente de este hombre. Lee Won admitió amargamente. César fue el único que hizo hervir la adrenalina de los dos círculos. Sexualmente o de otra manera. Las plumas estilográficas son caras. Li Wan aceptó su beso, el cual volvió a sus labios, pensando con un sentimiento de media desesperación. Lo que Li Wan aprendió ese día fue que era un mito urbano que los caramelos de estrellas en las galletas tenían ingredientes medicinales y que tener relaciones al aire libre podría causarle gripe. Y Dimitri, quien fue descubierto por sus hombres varias horas después de que César y Lee Won se fueran, también enfermó de gripe y no apareció por un tiempo. El fin de La Rosa y el Lobo.